Las aves acuáticas constituyen uno de los componentes más carismáticos de la fauna que habita los humedales. Las podemos encontrar durante todo el año o pueden hacer uso de estos ambientes durante solo una parte de este. Muchas especies de aves acuáticas han desarrollado diversas adaptaciones morfológicas y fisiológicas para hacer el mejor uso de los recursos que brindan los humedales. Una laguna, un estero o un río ofrecen a las aves acuáticas refugio y alimento, y entre las funciones ecológicas más importantes, les sirven al momento de la nidificación. Además, muchos de estos ambientes son importantes áreas de concentración durante el periodo de muda de plumaje o la migración anual. Las aves que se alimentan en el agua las podemos reunir en tres grupos. Aves que buscan el alimento caminando en playas o cuerpos de aguas poco profundos, el caso de playeras y filtradoras, como el flamenco austral. Aves que nadan y se zambullen para buscar el alimento, que puede ser vegetación acuática o peces, como el caso de este macápico grueso. Aves que detectan el alimento en vuelo, como un gaviotín, o especies que estando perchadas se lanzan por el alimento, como el caso del martín pescador. A su vez, dentro de un mismo grupo funcional, las especies pueden diferenciarse aún más en cuanto a la explotación del recurso alimenticio, mediante la utilización de diferentes microhábitats. Por ejemplo, entre las especies que buscan su alimento nadando, hay algunas que forrajean en zonas de escasa profundidad y abundante vegetación flotante, como la pollona negra, mientras que otras utilizan preferentemente las zonas de mayor profundidad y escasa vegetación palustre, como el cisne de cuello negro. La diversidad de estructuras de vegetación, ya sea para la alimentación, refugio o sustrato para el nido, determinan en gran medida la riqueza potencial de aves acuáticas que habitan un humedal. Las aves responden visualmente a la estructura de la vegetación, que depende a su vez de la composición de especies y de la disposición espacial de las diferentes comunidades florísticas. La estructura de la vegetación es de vital importancia para muchas especies que nidifican en los humedales palustres, tal es el caso como los cuervillos de cañada. El pájaro serpiente, aninga o pato aguja. Esta ave, de unos 80 centímetros, debe su nombre a su cuello, que comprende un tercio de su longitud total. Al momento de atrapar los peces, lo hacen buceando. Su plumaje está especializado para la tarea, ya que las plumas que rodean el cuerpo son pequeñas, toscas y uniformemente distribuidas sobre una capa de plumón, algo parecida a la de los pingüinos. Las plumas de la espalda son largas y en forma lanceolada, teniendo cada una de ellas una lista central de color gris plateado, que sobresalen sobre un plumaje general oscuro. Este tipo de plumaje absorbe el agua, por lo que deben dejarlo secar en forma muy parecida a los de los biwá, que se los ve frecuentemente desplegando sus alas en forma de cruz para secarse al sol y al viento, ya que no engrasan su plumaje, al no tener desarrollada la glándula oropigia, que segrega un aceite que impermeabiliza las plumas. Lo vemos semisumergidos, manteniendo cabeza y cuello sobre el agua, debido a que carecen de sacos aéreos. Su dieta está compuesta casi exclusivamente de peces que los capturan bajo el agua. Podemos ver cómo un biwá intenta poner de punta a una vieja del agua.
Al colocar las aletas y escamas a favor, podrá tragarla entera. Las gallaretas. Son aves acuáticas muy conocidas, hay varias especies y todas son muy parecidas en cuanto a conducta y coloración del plumaje. Todas las especies de gallaretas presentan, en líneas generales, casi las mismas características físicas. Su forma y coloración son semejantes y todas tienen plumaje gris apizarrados, que se van tornando negro hacia la zona del cuello y la cabeza. Vamos a reconocer 3 de las especies más comunes. Una característica común en diferentes especies es la presencia de un escudete, que consiste en una cobertura que se dispone sobre la frente y que adopta distintas formas y colores. Esta será la manera de realizar una correcta identificación. En la gallareta chica, el pico es amarillo y el escudete puede presentarse blanquecino, amarillo o amarillo anaranjado. En la gallareta escudete rojo, el pico es amarillo, pero con la base rojo oscura, coloración que se prolonga en el escudete, largo y angosto, que se extiende hasta prácticamente sobresalir de la cabeza, formando una prominencia en ella. En las gallaretas ligas rojas, el pico es amarillo, al igual que el puntiagudo escudete, pero en la zona de unión entre ambos se advierten manchas rojizos oscuras. Las gallaretas son aves especializadas para la vida en el agua. Tienen una gran habilidad para nadar, bucear y zambullirse. La alimentación es variada, pero en líneas generales son herbívoras. Un grupo de garzas brujas, también llamadas garzas de la noche, cuaco o zorro de agua, entre otros nombres. Durante el día permanecen semiocultas entre ramas que cuelgan sobre el agua, ya que se alimentan durante el crepúsculo y la noche. El plumaje de los adultos es mayormente gris pálido, con espalda y gorra negra. Llaman la atención los ojos rojos. Los inmaduros tienen un plumaje parduzco con estrías. Los humedales son ambientes esenciales para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de la población humana. Estos ecosistemas prestan servicios ambientales, como la regulación del ciclo hidrológico, retienen y transforman nutrientes y contaminantes, poseen belleza paisajística y también son el hábitat para numerosas especies de animales y vegetales. Por su parte, las aves cumplen una función importante a la hora de equilibrar estos ecosistemas. Un ejemplo llamativo es que son agentes de dispersión a la hora de reubicar huevos de peces y organismos. Cuando ciertas aves zancudas se posan cerca de los huevos, algunos se pegan en sus patas y logran sobrevivir al viaje hasta otro cuerpo de agua. En estas imágenes vemos como una cigüeñuela sale volando llevando un mejilloncito en uno de sus dedos, que será reubicado en otra laguna, pantano o río que pueda llegar el ave.